Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandiyarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Estamos iniciando nuestro programa Ñandiyarañe. En este momento queremos reflexionar sobre la palabra del Señor. Estamos con Génesis capítulo 22. Hemos reflexionado la palabra que Dios pone a prueba a Abraham, el sacrificio de Isaac. Principalmente esto, que decíamos en dos elementos muy importantes que nos hace entender lo de la prueba. Por una parte, como un examen, como un test que uno tiene que pasar. Y por otra parte, que es una aflicción, contra la que estamos luchando, contra una enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? O elementos que nosotros quedamos pasivos y nosotros recibimos esa acción. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos que después continúa en qué consistía esta prueba y justamente le dice a Abraham, él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, toma a tu hijo, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto, en sacrificio, sobre la montaña que yo te indicaré. Bueno, aquí entonces queremos reflexionar un poco, ciertamente que aún no hemos hablado todo tampoco de la prueba como tal, existen más elementos, pero ya iremos conversando sobre esto. Hoy queremos hablar sobre lo que nos dice, ¿verdad?, nuestro vocabulario, la palabra sacrificio, lo que era el holocausto, lo que significa en la Biblia el holocausto, lo que significa este sacrificio, por qué verdaderamente se ofrece el sacrificio a Dios, cuáles son estos elementos básicos, ¿verdad?, dentro de una religión que va evolucionando también y va entendiendo la revelación de Dios en su propia historia. Y así entonces comienza a hablar y a vivir, a transmitir, a celebrar su propia fe, pero desde esta conciencia religiosa que luego le lleva a los ritos, ¿verdad? Esta conciencia religiosa que nos lleva a expresar nuestra propia fe. Para iniciar esto, justamente yo quisiera solamente poner en claro un elemento indispensable de lo que significa la vida de fe o el camino en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Yo siempre quiero utilizar algunos elementos que puedan quedar un poco claros, ¿verdad?, o puedan aclarar un poquitito más nuestro camino de fe. Cuando hablamos de sacrificio principalmente, después nosotros vamos a entender en este camino de la fe lo que significa esa lucha, lo que significa entonces ese empeño y lo que significa para nosotros, decíamos recién, esa expresión de nuestra propia fe. Nosotros no solamente creemos y decimos, sí, agüero vía, y nos quedamos ahí, sino que después eso mismo se tiene que manifestar. Y eso mismo después en una manifestación de celebración, de fe, que yo hago algo, ¿verdad?, para manifestar y para acrecentar la propia fe. Por otra parte también el hacer, es decir, el sentirse enviado, el sentirse dentro de un compromiso y en una misión. Por lo tanto, para entender esto, hablaría de 4 puntos fundamentales, como las 4 ruedas, yo siempre digo, de un vehículo, ¿verdad? Los vehículos siempre con las 4 ruedas caminan también en forma sincronizada. Nosotros no podemos pensarlo en forma independiente, cada rueda que camina por sí sola o a la velocidad que quiere cada una, no. Todas van entonces en forma sincronizada, de acuerdo a la dirección que van tomando, ¿verdad? Pero siempre estos 4 elementos también dentro de la formación, dentro del descubrir nuestro camino de fe, van en forma sincronizada. Lo primero es lo que nosotros llamamos el querigma.
querigma heisepe anuncio, lleva. Es el primer anuncio, es el hacer entender que Jesucristo es verdaderamente nuestro Salvador, que Jesucristo es el centro de la historia, de todo lo que Dios había prometido y que ahora se realiza en esta lectura que hacen los apóstoles, que hacen las personas que convivieron con Jesús, entendieron dentro de este movimiento, que después será el movimiento cristiano, entendieron que se había realizado la promesa o las promesas de Dios en la persona de Jesucristo. Aquí llega el Mesías, aquí ha llegado, el reino de Dios está cerca. Entonces llama ciertamente a una conversión, ¿verdad? Conviértanse, crean en el Evangelio. Bueno, desde esta realidad nosotros podemos entender que el querigma es el primer anuncio y es un güero sapucay beñandillara. Maba beñandillara es un llamado inicial para las personas, para que puedan estar atentas, sentirse entonces como con ese vocifero que se hace, con ese llamado, con ese grito que se hace del querigma, las personas puedan venir, es como ese cabureí que le está estirando. Pero no termina ciertamente en el querigma. No podemos quedarnos simplemente en el elemento de un anuncio y después decimos como una adhesión, nos adherimos a Cristo y decimos, sí, yo creo en ese Jesús, te escuché muy bien, muy interesante. Recuerden lo que encontramos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro comienza a anunciar después de la resurrección lo que había sucedido, ¿verdad?, en la persona de Jesús. ¿Y qué es lo que enseguida ellos descubren? ¿Y qué es lo que enseguida ellos ven? Y ellos ven en un Cristo que ha resucitado, en un Jesús que ha resucitado, ha sido sacado de la muerte. Ellos creen lo que Pedro les está anunciando y les está haciendo como síntesis. Y enseguida estas personas dicen, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? Es decir, todo querigma tiene que llamarnos o tiene que llamar a la persona que recibe el querigma después de hacerse esa pregunta. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo podemos adherirnos a este Cristo que tú me has anunciado? ¿Cómo podemos seguir a este Cristo que tenemos aquí, que tú nos has anunciado? Esto es importante que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos en consideración. Por lo tanto, ante la pregunta ¿qué tenemos que hacer?, vendrá la segunda ruedita, como yo les decía, a nuestro vehículo. El primero sería el querigma, enseguida el segundo viene y es lo que nosotros llamamos el catejeo, la catequesis. La catequesis viene a ser una explicación de esa propia fe a la que yo me he adherido. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, y le llevamos hacia la catequesis. La catequesis viene de la palabra catejeo. Catejeo significa la resonancia, es lo que retumba. Algo dice la catejeo, griego. La catequesis entonces es una resonancia, es lo que suena dentro de nosotros después de haber aprendido y después de haber escuchado este querigma, después de haber preguntado y decir qué tenemos que hacer. Entonces lo que tenemos que ofrecer es justamente una catequesis. ¿Por qué? Porque la catequesis es la sistematización, es el camino que tenemos que hacer para conocer nuestra propia fe, para adherirnos totalmente a este Cristo a quien ya nos hemos adherido porque dijimos yo creo, quiero hacer, quiero conocer, pero entonces al dar este segundo paso de la catequesis, esta resonancia de Cristo en mi vida, comienzo a prepararme, comienzo a entender, comienzo a dar pasos concretos de formación para ofrecer lo mejor, ¿verdad?, a mí mismo. Con eso me estoy ofreciendo algo mejor a mí mismo, porque conozco, doy razones a mi propia fe, sería lo que dice San Pedro, ¿verdad?, en su carta. Da razones a la propia fe. Diga tú, de ella pues está solo con el creo, ¿verdad? Ser un hombre crédulo simplemente, sino que el creer en Dios después sí o sí nos lleva a profundizar, a conocer quién es este Dios, cómo tenemos que vivir con Dios. Recuerden que
muchos problemas que nosotros tenemos dentro de nuestro camino espiritual y de nuestro camino cristiano es justamente porque nos falta la formación, nos falta esa resonancia, nos falta esa catequesis. La gente muchas veces no ya posee la catequesis y sin embargo la catequesis tiene que ser una catequesis continua, una catequesis de todos los días, donde nosotros vamos aprendiendo y vamos sistematizando nuestra propia fe. Es importante el sistematizar, a mí imagina peñan de yara o me eñan de lleva, y eso es entonces el catejeo, la resonancia, el conocimiento de nuestra propia fe. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al Encuentro Nacional de Santuarios. Este sábado 1 de septiembre desde las 7:30 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial.
Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Estamos con nuestro programa Ñandeyarañe'e. Seguimos reflexionando sobre el tema tan importante del sacrificio. Pero para llegar a este sacrificio estábamos poniendo bases y entender en este camino de la vida cristiana las 4 rueditas, decíamos, del elemento cristiano, del elemento estructural de nuestra formación, de lo básico, quién es el cristiano o cómo tiene que manifestarse el cristiano. El primero, decíamos, el número 1 es el querigma. Esta es el primer anuncio, es el primer recibir, el adherirse a la persona de Cristo. El segundo, recién estábamos diciendo, que es el categeo. Categeo, que significa resonancia, pero la resonancia que significa también formación, conocimiento, entrar en la situación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entrar en esa situación, quiénes somos nosotros y formarnos. Porque en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, vamos a descubrir cuáles son nuestras lagunas en nuestra formación cristiana. Necesitamos dar razones de nuestra propia fe, nos dice la carta de San Pedro. Bueno, en este sentido viene después el tercer elemento que ahora vamos a ir descubriendo y vamos a ir reflexionando un poco. No basta también simplemente el conocimiento, no basta simplemente el ser devorador de libros. Yo conozco muchísimo de la fe cristiana. No basta eso, sino que necesitamos después de esto lo que se llama justamente la liturgia. La liturgia, como tercera ruedita de nuestro vehículo, principalmente nos indica la celebración de nuestra propia fe. Es decir, celebrar a Jesucristo, celebrar quiénes somos nosotros, qué es lo que creemos, celebrar nuestro categeo, celebrar nuestra catequesis. No basta, decíamos, simplemente un yo creo en Cristo o una definición de Jesucristo a través de un libro, a través de una linda exposición sobre la persona de Jesucristo, sino que ahora con esa adhesión que yo hago hacia Jesucristo, tengo que celebrarlo. Y ahí viene entonces la liturgia. La liturgia es elemento básico, es tercera ruedita, porque si una de estas rueditas está pinchada, una de estas ruedas no existen en tu vida cristiana, entonces tu vida cristiana está parada. Un vehículo no puede viajar a 180 kilómetros por hora si es que tiene una rueda o está sin una rueda, solo con 3, imposible. Y bueno, esto entonces nos hace entender y nos hace pensar seriamente que la liturgia es la manifestación de lo que nosotros creemos. La liturgia es, además de creer, además de adherirnos a la persona de Jesús, además de conocer a través de la catequesis una formación catequética que me ayude a poner en práctica, ¿verdad?, quién es Cristo, ahora la liturgia me lleva principalmente a celebrar. Tiene que ser ese gozo de haber descubierto a Dios en mi vida, de haber descubierto a Jesucristo en mi vida. Apenas entonces ya japona. La sepanda japona entonces quiere decir que tampoco falta ser veterigina, ¿verdad? La liturgia significa cosas del pueblo, es decir, nosotros manifestamos a través de nuestra cultura, a través de nuestra forma de ser, manifestamos la presencia de un Dios que nos salva. Una presencia que nosotros conocemos porque nos formamos en la catequesis. Y sobre todo, la presencia de un Cristo a quien nosotros nos adherimos porque creemos, ¿verdad? Dentro de ese querigma que aceptamos, nos formamos en la catequesis y ahora lo celebramos. El celebrar la propia fe, entonces, es este tercer elemento. Y no podemos separarlo de los otros. Y ahora pasamos al cuarto elemento, que es la base también de nuestra vida cristiana. El cuarto elemento es justamente lo que le llamamos también en griego, es la diaconía.
diaconía significa ponernos al servicio de. Es el servicio que tenemos que hacer a los demás, el diácono, la persona que sirve, la persona que ayuda. Y eso es lo que pedimos también, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y esa es la característica de la vida del cristiano. El primero en cuanto es, ¿qué cosa? El primero en cuanto es anuncio. El segundo en cuanto es formación, conocimiento. El tercero en cuanto es liturgia, vivencia, celebración de nuestra propia fe. Y el cuarto, no basta entonces simplemente decir Señor, Señor en una misa, o Señor, Señor, un canto de alabanza, Señor, Señor, yo te alabo, yo te quiero, y me quedo ahí encerrado en mí mismo, sino que viene ese servicio, viene esa donación de la persona como tal. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que ayudar, esto es lo que a nosotros nos debe dar la fuerza necesaria para poder afrontar toda esta vida cristiana que tenemos. Querigma, catequesis, liturgia y el servicio, o sea, la diaconía. Bueno, desde ahí entonces nosotros, entendiendo estos 4 elementos que tenemos como base principal en la vida cristiana, podemos mirar también lo que es el ofrecer, ¿verdad? Porque Dios le pide aquí a Abraham, ¿verdad?, después de que le dice, aquí estoy, toma a tu único hijo, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto, en sacrificio, sobre la montaña que yo te indicaré. Por eso estamos mirando qué significa entonces esto de un ofrecimiento. Se dan cuenta que para llegar a hacer un ofrecimiento, un servicio total en la vida cristiana, tenemos que hacer estos pasos indispensables, una adhesión a Dios, una adhesión total al Señor. De esa adhesión total al Señor sale ese compromiso de conocer, de dar razón de nuestra propia fe. Luego celebrarlo, tampoco basta, decíamos, solamente el conocimiento. Y por último, además de conocer, de saber, necesitamos también ser enviados, hacer algo por los demás. Es la actividad, es la diaconía que ofrecemos a los demás. Y así entonces este elemento nos lleva ahora a una profundización de lo que es el holocausto, de lo que es el sacrificio como tal, como donación de la persona, de cada uno de nosotros, con las personas también con quien se encuentran, la familia, en el trabajo, las personas que están alrededor nuestro y nos necesitan, ¿verdad?, en los diversos ambientes donde nos encontramos. Vamos a mirar un poco lo que significa esta palabra sacrificio. Una ojeada rápida a la Biblia nos instruye sobre la importancia y la universalidad del sacrificio. Jalona toda la historia, humanidad, gesta patriarcal, época mosaica, período de los jueces y de los reyes, era posexílica. Todo marca el ritmo de la existencia del individuo y de la comunidad. El individuo y de la comunidad, el episodio misterioso de Melquisedec, en el que la tradición descubre una comida sacrificial, y la actividad litúrgica de Jesús amplían todavía este horizonte. Fuera del pueblo elegido, el sacrificio traduce la piedad personal y colectiva. Fuera, entonces, del pueblo elegido, el pueblo elegido que ofrece el sacrificio como pueblo, el sacrificio, sin embargo, traduce la piedad personal por una parte, la piedad personal, y por otra parte también la piedad colectiva. Hay profetas que en sus visiones del futuro no olvidan las ofrendas de los paganos. Así, cuando los escritores del Antiguo Testamento esbozan a grandes rasgos su fresco de la historia, no conciben vida religiosa sin sacrificio. El Nuevo Testamento precisará esta intuición y la consagrará en forma original y definitiva. Entonces el Nuevo Testamento precisará esta intuición y la consagrará en forma original y definitiva. Veamos enseguida cuáles son, ¿verdad?, los ritos, cómo es el desarrollo
de los ritos sacrificiales, porque esto lo encontramos en el Antiguo Testamento y, como decíamos al inicio, está casi minada, o sea, tenemos muchísimas acciones sacrificiales en la Biblia. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañé. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al Encuentro Nacional de Santuarios. Este sábado 1 de septiembre desde las 7:30 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos en el capítulo 22 del Génesis y estamos reflexionando y profundizando algunas palabras claves que encontramos en este libro, en esta perícopa, principalmente en este capítulo del capítulo 22 del Génesis. La primera fue sobre la palabra prueba.
que fue tan importante para cada uno de nosotros entender que es una prueba, como ese test, ¿verdad? Reikotata donde como hay, rehasatata y con rehasamo hay, reyapotata y con ella como hay, ¿verdad? Es como una prueba a la que el Señor va pidiendo y va mirando, ¿verdad? Va acrisolando también a la persona, como que nos va acrisolando a nosotros, va refinando y nos va haciendo apuntar bien a nuestro objetivo, hacia dónde estamos caminando, ¿verdad? La prueba como tal. Ahora estamos mirando la palabra sacrificio, porque el Señor le pide este sacrificio, porque le decía, ¿verdad? Toma a tu único hijo, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en sacrificio, en holocausto, sobre la montaña que yo te indicaré. Bueno, eso es lo que estamos mirando un poco en su significado profundo. Y veamos ahora el desarrollo justamente de los ritos sacrificiales en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O en la misma humanidad, cómo se va desarrollando. Primero tenemos que ir de la sencillez original, de cómo comienza, de lo que es sencillo y el significado que se le da a este sacrificio, a este holocausto. En la época más remota, que deja entrever la historia bíblica, se caracteriza el ritual por una sobriedad rudimentaria conforme con las costumbres de nómadas o seminómadas. Recordemos que Israel es un país, ¿verdad? En ese momento, bueno, es una tribu, es un pueblo nómada que se encuentra allí y tiene sus ritos sacrificiales en forma muy sencilla. Por ejemplo, tenemos la erección de los altares, la invocación del nombre divino, la ofrenda de animales o de productos del suelo. No hay lugar fijo. Se sacrifica allí donde se manifiesta Dios. Qué lindo es esto. El primer elemento entonces del sacrificio que encontramos en la Biblia es que ellos ofrecían, dice, el sacrificio allí, en ese lugar donde Dios se manifiesta, donde ellos se han encontrado con Dios. Hay muchas de estas características que encontramos en la Biblia. Después, por ejemplo, no sé, digamos, cuando Jacob pelea con el ángel, dice, ¿verdad? Y vence incluso ahí. Entonces, después al levantarse, que había utilizado esa piedra incluso para acostarse, bueno, después ahí levanta un altar donde ofrece un sacrificio. Es una oblación, ¿verdad? A Dios. Entonces, es importante que vayamos entendiendo este significado, ¿verdad? Del sacrificio. El altar de tierra primitivo, la tienda móvil, dan testimonio a su manera del carácter ocasional y provisional de los antiguos lugares de culto. Por una parte el altar, ¿verdad? Y por otra parte también esto de la tienda móvil. El altar de tierra primitivo. Todavía no es entonces algo que queda eternamente, ¿verdad? Sino que en una forma bien primitiva aún, pero para hacer ese sacrificio, esa unión con Dios o ese agradecimiento ante situaciones concretas por las que ha atravesado el hombre primitivamente. Luego, el altar que dan este testimonio a su manera del carácter ocasional y provisional de los antiguos lugares, Josías, por ejemplo, se convertirá el templo único hogar de toda actividad sacrificial. El templo, Josías, es el que convertirá, ¿verdad? El templo como único lugar donde se tiene que ofrecer sacrificio. Anteriormente, entonces, se iban ofreciendo en varios lugares. Y es uno de los problemas, ¿verdad?, que después justamente tiene Israel como tal. Y ellos comienzan a luchar contra estos miles de lugares, ¿verdad?, y altares donde se ofrecían sacrificios. Justamente para poder centralizar y para poder darle una dirección bien organizada, bien entendida. Porque en la medida en que iban pululando y cada uno hacía lo que quería, ciertamente que comenzaba a haber escisiones, divisiones, se quebraba la misma religión. No hay ministerios especializados para esto. No hay ministerios al comienzo para el sacrificio.
el cabeza de familia o del clan y bajo la monarquía el rey inmolan víctimas. ¿Por qué? Porque en ese momento se realizaba en cualquier lugar, ¿verdad? Pero ya en fecha temprana, hombres mejor cualificados asumen este oficio. No había así especializados todavía, pero de a poco se les va dando a aquellos que son representativos de la comunidad, del clan, los jefes de familia, a quienes se les da esta autoridad. Finalmente, los sacerdotes, con o sin el concurso de los levitas, acabarán por reservarse el monopolio de los sacrificios. Más adelante se dan cuenta entonces, como también en la religión de Israel, en la Biblia, nosotros vamos encontrando un proceso en cuanto a los sacrificios. En cuanto comienzan los ministerios especializados, sobre todo el cabeza de familia o de clan, la monarquía, son estos que comienzan o representan directamente al grupo, ¿verdad? A la tribu, y son ellos entonces los representantes y son los importantes para ofrecer este sacrificio. Ahora, finalmente, ya después de un cierto proceso, nos encontramos con los sacerdotes. Los sacerdotes ya van a representar, ¿verdad?, a todo el pueblo y son los que después poco a poco irán monopolizando. Principalmente, como decíamos, también con el rey Josías. Josías es el que hace la purificación religiosa. Es el que lucha por una purificación religiosa, en cuanto que en ese momento, dice, pululaban por todas partes, que los sacrificios, que holocausto por todas partes, cada uno hacía entonces lo que en ese momento le dictaba el corazón. Con Josías se pone el centro donde todos tendrían que venir, todos tendrían que acudir para ofrecer el sacrificio, y que será justamente el templo, Jerusalén. Ahora, según un segundo elemento, a la complejidad de los ritos. Vamos a ver un poco. Este segundo elemento que nos va a hablar de una complejidad. Comienza con lo simple, con lo primitivo, con el ofrecer ciertos sacrificios en ciertos lugares, pero ahora, sin embargo, comenzamos un poco de complejidad con estos ritos. Esta complejidad resulta de los enriquecimientos introducidos por la historia. Claro, es el lugar del sacrificio, es el lugar único donde todos se están reuniendo, es el lugar donde dejan su limosna y ciertamente comienza a enriquecerse el templo, el enriquecimiento. Resulta entonces estos enriquecimientos introducidos por la historia. Se observa, en efecto, una evolución en el sentido de la multiplicidad, de la variedad y la especialización de los sacrificios. Ahí está justamente, en esta complejidad, se observa una evolución en el sentido de la multiplicidad, variedad y la especialización de los sacrificios. Y esto es justamente lo que, ¿verdad?, Josías había luchado, ¿verdad?, ante esta situación, porque se está volviendo muy complejo y después se vuelve cada vez más difícil apuntar a una cierta unidad. Causas múltiples explican esta evolución y este desarrollo. Causas múltiples. Que existe entonces esta división, esta multiplicación de los sacrificios. Paso del estado nómada principalmente, ¿verdad? Causas múltiples. Paso del estado nómada y pastoril a la vida sedentaria y agrícola. Primer elemento entonces que ponemos. En cuanto a ellos, al inicio, el pueblo de Israel es un pueblo nómada, un pueblo que camina, un pueblo que está girando. Llega un momento en el cual ellos se sedentarizan, se quedan en un lugar. Y al pasar a la vida sedentaria y agrícola, ciertamente el influjo cananeo, importancia creciente del sacerdocio, es lo que va a ayudar también, ¿verdad?, para que exista esta unidad dentro de una gran complejidad. Porque hay tantos sacrificios, existen tantas maneras de ofrecer, entonces con Josías que se quiere unificar. Entonces, de la variedad, de la complejidad, sobre todo apuntando a la unidad. Bueno, seguimos entonces
esta vida de lo nómada pastoril pasa a la vida sedentaria principalmente. Así nosotros podemos entender la importancia del sacerdocio. Israel asimila elementos tomados de sus vecinos, filtra, rectifica, espiritualiza. Filtra, rectifica, espiritualiza. Son algunos de los elementos, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo sobre el sacrificio. Volveremos más enseguida en este tema tan lindo y tan importante sobre los sacrificios, los holocaustos, en este programa de Ñande Yarañe. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al Encuentro Nacional de Santuarios. Este sábado 1 de septiembre desde las 7:30 horas. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. Agustín nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, al norte de África. El padre de Agustín, llamado Patricio, era un hombre plano de temperamento violento, pero que gracias al ejemplo de Mónica, su esposa, se bautizó poco antes de morir. Aunque Agustín ingresó en el catecumenado desde su infancia, no recibió el bautismo de acuerdo con las costumbres de la época. En su juventud se dejó arrastrar por los malos ejemplos y hasta los 32 años de una vida licenciosa, aferrado a la energía maniquea. Mónica había enseñado a honrar a su hijo de niño y la había instruido en la fe, pero no había logrado que Agustín creyera en el cristianismo y en la iglesia católica. Santa Mónica rezaba incansablemente por la conversión y la salvación de su hijo. Fue en el año donde se produjo la última etapa antes de su conversión. Empezó a asistir como catecúmeno a la celebración litúrgica del obispo Ambrosio, quedando admirado de sus prédicas y de su corazón. Entonces decidió romper definitivamente con el maniqueísmo. Esta noticia llenó de gozo a su madre, que había ganado Italia para estar con su hijo, y que se encargó de buscarle un matrimonio de acuerdo con el estado social y dirigirle hacia el bautismo. Pero en vez de optar por casarse con la mujer que Mónica debía buscar, Agustín decidió vivir en celibato. En 376, San Agustín se consagró al estudio formal y metódico de las ideas del cristianismo. El 23 de abril de 367, a los 23 años de edad, fue bautizado en Milán por el santo obispo Ambrosio. Bautizado, regresa a África, pero antes de embarcarse, su madre Mónica muere de un puerto de enfermedad. En 399 viajó al Perú para ser un posible candidato a la vida monástica, pero durante una celebración litúrgica fue elegido por la comunidad para que fuese ordenado sacerdote y más tarde se convirtió en obispo del pueblo. La comunidad episcopal de Agustín fue enorme en general. Predicó y escribió incansablemente. Escribió más de 100 títulos separados, entre los que se encuentra su famosa autobiografía titulada
cuerpo fue enterrado en Tona y fue trasladado posteriormente a Padua, Irak. San Agustín es actualmente uno de los 33 pastores de la iglesia. Su fiesta se celebra el 28 de abril. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Seguimos con nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos hablando sobre los sacrificios y la evolución también, el holocausto. En el capítulo 22 habíamos encontrado que Dios justamente le pide a Abraham una prueba. Y esta prueba le dice, toma a tu único hijo Isaac y ofrécemelo en sacrificio. Ofrécemelo como holocausto. Y es por eso que estamos entrando un poquitito más, profundizando más esta evolución, lo que significa, lo que significaba en Israel, lo que significa en la Biblia la palabra holocausto, lo que significa en la Biblia la palabra sacrificio. ¿Qué es lo que se le está pidiendo en síntesis, verdad, a Abraham? Nosotros estábamos mirando el desarrollo justamente de estos ritos sacrificiales. Nosotros decíamos que bajo Josías principalmente se convertirá el templo en el único hogar de toda actividad sacrificial. Es la unidad que él había pedido. No hay ministerios especializados, ya dijimos también en este sentido. Y así sucesivamente entramos ahora de la complejidad de estos ritos. Cada vez se vuelven entonces más complejos. Principalmente las causas que nosotros estábamos viendo, múltiples, explican la evolución y el desarrollo. El paso del estado nómada a la vida pastoril, a la vida sedentaria, agrícola, influjo cananeo, importancia creciente del sacerdocio. Israel asimila elementos tomados de sus vecinos. Se dan cuenta que entonces no siempre es una cosa totalmente caída del cielo, no es una cosa totalmente inventada,
sino que es dentro de una historia de salvación como nosotros vamos encontrando también estos elementos. El elemento holocausto, el elemento sacrificio, como lo ofrecían también otros pueblos. Y ellos entonces, ¿qué hacen? Justamente van asimilando, pero ¿dónde está la grandeza también de cada pueblo? Y principalmente aquí nosotros al hablar en un sentido religioso de Israel, que ellos lo van filtrando, rectificando, espiritualizando. Filtrar, rectificar, espiritualizar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No obstante, los abusos de la religión popular rechazan las víctimas humanas. Absolutamente, entonces, todo lo que es víctima humana es rechazada por la Biblia. No describe un sacrificio, sino la ejecución de un anatema. Esto es importante también que tengamos que tenerlo en cuenta. Que no describe, ¿verdad?, un sacrificio, sino la ejecución de un anatema. Israel se enriquece con la herencia cultural de los otros pueblos y ejerce así su función mediadora, reorientando hacia el verdadero Dios. Prácticas desviadas por las concepciones paganas. Su ritual se completa y se complica por otra parte. Por una parte se completa, pero por otra parte también cada vez más complicado. Vamos a mirar un poco algunos de los diferentes aspectos del sacrificio. De los tipos variados que presenta la historia, la Biblia atestigua desde los comienzos la coexistencia de tipos variados de sacrificio. El holocausto, desconocido en Mesopotamia, importado tardíamente en Egipto, figura ya en las viejas tradiciones, y bajo los jueces se quemaba enteramente la víctima se quemaba, el toro, el cordero, el cabrito, el pájaro. Otra categoría de sacrificio propagada entre los semitas consistía esencialmente en una comida sagrada. El fiel come y bebe delante de Yahvé. Desde luego, no todo banquete sagrado supone necesariamente un sacrificio, pero en realidad en el Antiguo Testamento estos banquetes de comunión lo implicaban. Una parte de la víctima, ganado mayor o menor, correspondía por derecho a Dios, Señor de la vida. Sangre derramada, grasas consumidas, alimento de Dios, manjar de Yahvé, alimento, que la carne servía de alimento a los individuos. También, bastante temprano, se practicaron ritos expiatorios. Según esta fórmula arcaica, conservada y espiritualizada, Dios aceptaba ofrendas como perfumes de aplacamiento, aplacar a Dios, ¿viste? Estamos todavía en lo primitivo, ¿verdad? Entonces es un sacrificio como nosotros estamos haciendo y estamos ofreciendo. Ahora, en el capítulo de los Levíticos principalmente encontramos una síntesis, ¿verdad?, en el libro de Levítico. El Levítico expone en lenguaje técnico y en forma sistemática los dones ofrecidos a Dios, sangrientos y no sangrientos, holocausto, ofrendas de alimentos, sacrificios de comunión, eucarístico, votivo, espontáneo, eso es lo que se está ofreciendo, ¿verdad? Eucarístico, sacrificio por el pecado, sacrificio de reparación. Pero las rúbricas no ahogan el espíritu, los gestos minuciosos se encargan de sentido sagrado. La acción de gracias, como también el deseo de expiación, Job inspira al holocausto. Tras una terminología a veces indigesta, se descubre un fino sentido de la santidad de Dios. La obsesión del pecado, una necesidad insatisfecha de purificación. En este ritual de noción de sacrificio tiende a concentrarse en torno a la idea de expiación. Aquí entonces desempeña gran papel la sangre, pero su eficacia deriva en definitiva de la voluntad divina y supone sentimientos de penitencia,
La reparación de las impurezas rituales, de las faltas inconscientes, iniciaba prácticamente a los fieles en la purificación del corazón, así como los reyes sobre lo puro y lo impuro orientaban las almas hacia la abstención del mal. La comida de los shelamim traduce y realiza en el gozo y en la euforia espiritual la comunión de los comensales entre sí y con Dios, ya que todos participan de la misma víctima. Muy bien, entonces así estamos hablando sobre lo que significa la palabra sacrificio, la palabra holocausto, dentro de la derivación de la palabra como tal y al mismo tiempo dentro de una evolución en este pensamiento, ¿verdad?, bíblico, cómo vamos a encontrarnos. Y entran elementos muy importantes, entran elementos que a nosotros nos dan a entender qué significa verdaderamente lo que Dios le está pidiendo aquí a Abraham. Ese sacrificio, esa entrega, esa generosidad. Y por otra parte decíamos que también en este sacrificio, en esta prueba incluso de ofrecer en el holocausto o como sacrificio a su propio hijo, le está como probando, le está como testando. A ver, ¿vas a poder o no vas a poder? Bueno, ahora en cuanto al clima de la religión interior en el Antiguo Testamento también es un punto importante. Junto a la síntesis legislativa del Levítico, ofrece la Biblia otra síntesis, esta vez viva, puesto que se encarna en una persona, el siervo de Dios. Según Isaías 53, ofrecerá su muerte en sacrificio de expiación. El oráculo profético marca un progreso notable sobre las concepciones del Levítico 16. El macho cabrío extiende en el gran día de la expiación. Se llevaba los pecados del pueblo, pero a pesar del rito de la imposición de las manos, no se identificaba con la víctima del sacrificio. La doctrina de la sustitución vicaria penal no asomaba en esta liturgia. En cambio, el siervo se constituye libremente en el sustituto de los pecadores. Su oblación sin defecto aprovecha a la multiplicación sin defecto según el designio de Dios. Aquí el máximo de interioridad se asocia al máximo don con el máximo de eficacia. Bueno, esto entonces desde el Antiguo Testamento, todo lo que significa, ¿verdad?, el sacrificio, todo lo que significa esa entrega total, ¿verdad?, hacia Dios también. Porque cuando Dios le está pidiendo a Abraham que ofrezca en sacrificio, tiene que existir una oblación, tiene que haber una renuncia. Por eso que los dos términos también están muy unidos en cuanto a prueba, pero también por otra parte en cuanto a una respuesta ofreciéndole en holocausto, o sea, ofreciéndole en sacrificio. Muy bien, queridos amigos, tenemos como siempre Ñande Yara Ñe Dominical. Le invitamos a todos ustedes que participen allí a reflexionar sobre la palabra de Dios de los domingos. Y ahora vamos a impartir la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.